Esto es Latinoamérica en sintonía. Conducción, Sebastián Chaparro. El ritmo de un continente. Bueno, oyentes, es una alegría enorme poder comenzar una nueva etapa de Latinoamérica en sintonía en Radio Carpincho. Desde ya agradecemos la iniciativa que tuvo David Mañarelli, Sergio Albino y una serie de colaboradores que poco a poco vamos a ir conociendo. Quien les habla ha desarrollado esta especie de columna que hoy deviene de alguna manera en programa radial. Nosotros existimos primero como columna y bueno, el desafío de esta nueva etapa es comenzar como programa de radio. Así que sin duda uno ya está en esta noble empresa y está intentando conectar a compañeros, amigos, a gente de la música, del arte, de los oficios, para poder ir nutriendo este programa de radio de columnas como en su momento Latinoamérica lo fue. Así que bueno, tengo solamente que palabras de agradecimiento y bueno, estamos renovando acá la apuesta en este nuevo conocido lugar, porque déjenme decirles y comentarles que en este espacio del barrio Villa Bote, donde funciona el Centro Cultural Vamos las Bandas, y su brazo radial, cuyo brazo radial se llama Radio Carpincho, aquí funcionaba en una historia inmediata, tiene una historia larga este lugar, ¿no es cierto? Luego algún día dedicaremos un programa, ¿no es cierto? Tiene una fuerza y una historia muy fuerte, muy potente y con un gran sentido. Pero decía, inmediatamente, hace unos años aquí funcionaba un estudio de grabación que lo monitoreaba y lo llevaba a cabo David, con mucho cariño, poniéndole el cuerpo, con mucho esfuerzo, y más de una vez nos hemos juntado a grabar algunas canciones con amigos, con compañeros de la música de acá de nuestro querido pueblo, y también hemos compartido momentos y noches simplemente de música y algún refresco, alguna bebida espirituosa. Así que este lugar tiene magia, tiene esencia, y cuando tomé contacto, o los muchachos tomaron contacto con nosotros, inmediatamente no pude decir otra cosa que sí, por supuesto. Así que bueno, me puse a trabajar y a renovar algunos contenidos, me puse a pensar con un integrante de esta columna Programa Radial Ya, que es Martín Rodríguez, que aprovecho para mandarle un gran saludo. Martín va a estar viniendo y colaborando con el programa también. Y así iremos sumando gente a medida que el tiempo y los programas se vayan sucediendo. Por supuesto que como el público se renueva, uno tiene una hoja de ruta trazada. En el caso mío, bueno,
Yo soy docente del área técnica, pero también soy un aficionado al tema de la música, la percusión y la lutería. Así que por lo tanto soy percusionista de formación académica baterista. Luego todo eso todo ese set baterístico lo fui cambiando por los tambores. Entonces, ahí, en el punto, de cualquier punto y del recóndito lugar de nuestro continente donde suena un tambor, uno empieza a tirar del hilo y se va encontrando con un montón de cosas que la verdad que la industria cultural no nos dio la posibilidad de conocer. Hay una herramienta muy potente que todo el mundo ya conoce. De hecho, la radio está saliendo por vía internet. Entonces, la famosa internet, como dicen, es una herramienta muy potente que nos permite poner en sintonía y poder escuchar otras expresiones de nuestro continente de raigambre popular, folclórica, originaria, o de corte afro. Nos sorprenderíamos, déjenme decirles, nos sorprenderíamos de la cantidad de cosas que nosotros hacemos y palabras que pronunciamos en nuestra cotidianidad que son, por ejemplo, de origen de pueblos originarios o de origen africano. Así que, bueno, el desafío es darle contenido a una hora de programación con la mayor de las ganas y de las voluntades, tratando de que los oyentes puedan de alguna manera ir conociendo aspectos, características, situaciones, fenómenos que se van dando en nuestro continente. Y elegimos el continente en que vivimos. Realmente podemos pensarlo como un proyecto que nace, ¿no es cierto? Esta idea de la patria grande. Siempre tuvo naturalmente mucha potencialidad, pero siempre estuvo con un pie encima. Entonces, la historia de Latinoamérica es una historia de lucha. Latinoamérica está condenada de alguna manera a luchar. Así que bueno, en ese proceso hablábamos con Sergio y bueno, afinábamos algunas cuestiones, como por ejemplo, bueno, ¿con qué material inicio? Bueno, voy a iniciar con el material que uno más maneja, que es el tema de la percusión, por supuesto, y dentro de la percusión, algo que a mí me fascina, que es el toque de los tambores afro-montevideanos. Esto no significa que acá, de este lado del Río de la Plata, de este margen, no exista, digamos, la expresión candombe afro-argentino, o afro-porteño, o afro-litoraleño, ¿no es cierto? Existió y lamentablemente corrieron con suertes totalmente distintas. Ya en algún momento y en alguna entrega le dedicaremos a nuestro candombe afro-argentino, que existió, y nuevamente hay un trabajo de visibilización por una serie de grupos, de comunidades de afrodescendientes instaladas aquí en el país. Y se sorprenderían la cantidad de afrodescendientes que hay. De hecho, el censo 2005 incorporó la pregunta por los afrodescendientes. Así que ahora en este nuevo censo ya, por supuesto, es una pregunta de rigor. Decía que la cuestión de los tambores afro-montevideanos a mí como baterista me cautivó desde el primer momento que tomé contacto, que vi y que oí los tambores. Es cautivante en principio, luego es más cautivante aún. Es como alguien dice, un viaje de ida, una vez que uno entra en esa máquina, en esa nave rítmica, vertiginosa, llena de alegría y llena de tristeza, ¿por qué no? Porque la música del Río de la Plata se compone de alegrías y de tristezas. Cuando un tamborero, cuando un ejecutante del tambor toca el tambor, no significa que está contento, sino que significa que está transitando su vida por el planeta, por la Tierra. Entonces, no todas las semanas son iguales. Entonces el tambor ayuda a liberar todas esas tensiones que hoy la modernidad los define como estrés
pongámosle, ¿no? Pero digamos, el agobio del trabajo, de la explotación, antiguamente la esclavitud era un instrumento de liberación y también un instrumento de comunión, digamos, con la ancestralidad de sus deidades, los africanos, ¿no es cierto? Había todo un panteón y es una cuestión muy interesante para conocer. Pero en el aspecto, digamos, de la materia y de la vida misma, cuando a veces las cosas no funcionan y la vida a veces nos pega duro, no me pregunten por qué, pero los tambores suenan de una manera distinta. Eso uno lo va comprobando y es un viaje más que interesante. Y compartir con amigos, con gente. Una vez le preguntaron al Lobo Núñez, un referente de los tambores afro-montevideanos, ¿qué hay que hacer para tocar en una cuerda de tambores? ¿Cuántos en número? Una cuestión más bien técnica, ¿dónde va cada tambor? Que ya vamos a comentar, ¿no? ¿Cierto? ¿De qué se va? ¿De qué va? Y dijo, ante todo, para tocar el tambor con alguien, uno tiene que querer al amigo, tiene que tener un vínculo. Puede ser un pariente, puede ser un amigo, un amigo del barrio, pero no existe una cantidad grande. Con 5 o 10 tambores se puede hacer magia, la tierra puede temblar. Entonces, pero en realidad lo que se está dando ahí es un vínculo. Uno tiene que querer al otro, dijo, más o menos. Tenés que querer con quien tocas. Es decir, si lo llevamos a la expresión o al concepto del lobo, uno arma cuerda de tambores o de candombe con la gente que uno quiere o que tiene vínculo, digamos. No todos nos tenemos que llevar bien con todo, ¿no es cierto? De eso se trata un poco la vida. Si no, habría una comparsa universal y no es así. No todos somos iguales y está bien que así sea. Así que, bueno, para comenzar hay aspectos muy técnicos del candombe en su constitución y en su formación como columna de sonido, pero también hay aspectos que tienen que ver con lo artístico, con lo conceptual, hasta con lo poético. Y uno va tomando elementos también de eso, que tiene que ver con lo que decía, las alegrías y las tristezas. Así que, si les parece, nos adentramos y escuchamos un poco esto que se da en llamar tambores en libertad. Luego voy a comentar de qué se trata, pero es como la génesis que lo antecedió a lo que nosotros conocemos como candombe afro-montevideano. Desde el fondo de la noche, desde el principio del sonido, haciendo añicos el silencio, llegó el tambor, polizón de un largo viaje desde el dolor a la humillación. Como una culebra, el tambor se deslizó desde la selva lejana, alcanzó nuestro adoquín y se ató con hilos invisibles a la raíz de nuestra historia. Solo una luna fría asistió a este parto de la oscuridad. Templado en fogata, así lanzó su grito de presencia. Fue un grito desesperado que conmovió la vida colonial. Un grito de libertad formando un mensaje con las palabras musicales de un dialecto de cuero.
secreta los seres de cobre y sus fetiches, entre humaredas, chisperío y hechicería tribal, el tamboril quedó purificado. No dudo que Dios hizo el tambor para que todos los dialectos se unieran en una sola voz. Durante muchos años, más de 50, mientras escribo, fui acompañando la actividad de nuestra negritud. Algunas eran deportivas, sobre todo cuando jugaba yacumensa en el potrero de la Liga Palermo en la Rambla Sur. Otras, de trabajo, enlonjando tamborines en el patio del Medio Mundo, mientras las lavanderas braceaban en los piletones de cemento. Las más emotivas eran las Nochebuenas y Navidades, compartiendo en familia la sidra, el pan dulce, la quema del Judas y los fuegos de artificio. Sin embargo, la que se afincó en mi corazón y con la que establecí un pacto secreto de por vida, la que sigo acompañando puntualmente con mi tamboril colgado a mi izquierda en larga caminata, es la ceremonia de las llamadas. Una vez cada año, casi siempre un viernes de carnaval, reaparecen distinguiendo el calendario, convirtiéndose en el festejo popular de mayor arraigo en el país. En plena juventud, buscando inspiración para mi pintura, me introduje en el maravilloso mundo del candombe. No intuía en ese instante que jamás dejaría de participar en el combate de las cuerdas, ocupando un puesto en las filas de la comparsería. Al mismo tiempo, apuntalando esa adhesión al borde del evento, fui escribiendo para la prensa montevideana notas a manera de convocatoria. De esta manera intentaba que la gente se enterara de la existencia de la fiesta que el negro nos regalaba generosamente, de un desfile anual de la tamborería que, así como comenzaba lentamente a recibir el apoyo y el fervor de los barrios, contaba con la indiferencia de las clases más altas. Al mismo tiempo intentaba despertar la sensibilidad de los que por tener una belleza demasiado cerca no la saben ver, para que se acercaran una vez al año a la calle del Candombe, se dieran un baño de pueblo, marcándolo para siempre en la agenda de sus emociones. La comprensión de mi inolvidable amigo Carlos Eugenio Scheck Cochile me habilitó a publicar la mayoría de esas crónicas en el diario El País. Para lograr su rescate confieso que la tarea de revisar medio siglo de recortes no fue moco de pavo. Una vez recuperadas, pasé a darme cuenta que había elaborado un testimonio fragmentado en artículos sobre este acontecimiento tan singular que desde el ayer colonial viene modelando a nuestros artistas anónimos. Fue en ese momento que nació el deseo de retocarles sus cicatrices y agruparlas en un libro, pensando que ellas, como sucede en las crónicas de los antiguos viajeros, son hoy un documento de ese instante anual transformado en tradición, desfile en el que nuestra comunidad negra nos regala la fuerza y la grandeza de su folclore. Aspiro a la benevolencia del lector para ubicarse en la fecha en que fueron escritas y a comprender que, como todas las notas estuvieron motivadas obedeciendo un mismo tema, va a tropezar con la repetición inevitable de algunos hechos, detalles o personajes marcantes e insustituibles. Ordenadas cronológicamente por sus fechas de publicación, quedan desde hoy unidas en una sola frase, la que comencé a escribir hace medio siglo sobre la lonja de mi tamboril. Este libro, que vamos a ir compartiendo con ustedes, es el libro que se llama Las llamadas de Candombe, viaje de medio siglo a través de la tamborería, de Carlos Páez Viraló, que inclusive lo utilizó como motivo de inspiración, y ya nos vamos a ir adentrando. Por lo pronto, vamos a ver qué ocurre con la templada de tambores. La noche es una usina de tambores. Cada tambor recibe el bautismo del fuego, pasaporte para transitar por las calles del Candombe. En cada temple se queman las tristezas y alegrías almacenadas en su barriga,
Cada golpe del palo es un latigazo sobre el anca del tambor. Sus lenguas doradas ruborizan los cachetes del tambor y generan la energía para el combate de las cuerdas. Bueno, como les estaba comentando, este compendio que fue armando Páez Vilaró es muy interesante desde el punto de vista desde el ritual, ¿sí? Desde el rito se construye, digamos, la identidad del folclore, digamos, a fuerza de repetición. Eso va tomando una entidad y cobra una fuerza, digamos, que se transmite de generación en generación, ¿no es cierto? De por sí esto, la fuerza que tienen los tambores es una cosa sin precedentes. Lo digo y lo asevero de esta manera porque como uno participa y está estrechamente atravesado por integrar comparsa y espacios de tambores, la sensación es muy agradable, es muy enérgica, uno como comúnmente se dice, se carga las pilas, así que cuando uno anda bien va a tocar el tambor, como decíamos, y cuando uno no anda tan bien va a tocar el tambor. Entonces la cosa sirve y alimenta el alma, como quien diría. Y en el fondo, y adelante también, es de música. Ya vamos a ir adentrándonos en la cuestión de lo que sería la trama del ritmo. Básicamente el toque del tambor se ejecuta con 3 tambores. En toda Latinoamérica, todo lo que tiene que ver con la cuestión afrodescendiente, y esto no lo han hablado los afrodescendientes de distintos puntos de nuestra patria grande, pero básicamente se replica y se recrea la figura de 3 tambores, un poco más grandes, un poco más pequeños, los toques, la ejecución y su forma no es la misma. Algunos se tocan sentados en círculo, otros con manos, otros se tocan con baquetas, con palos, otros se tocan con palo y mano. En el caso del candombe afromontevideano o afro-uruguayo se toca con palo y mano. Y también en el formato acompañamiento de salón o de escenario, pero también en procesión. Procesión significa que los tambores se arman de una determinada manera
para que la calle del candombe se nutra de este ritmo. Es decir, que la gente va con el tambor colgado sobre sus hombros y ejecutándolo. Entonces decía que son 3 tambores, cada país recibe nombre distinto. Generalmente esto tiene que ver con una tradición de origen africano de la región, mejor dicho, de África subsahariana. Toda la región que se dan a llamar la región Bantú, la región del Congo. En fin, en África hay un mosaico étnico muy, muy, muy amplio y muy complejo. No es lo mismo un extremo que el otro. Toda esta región del continente de Latinoamérica hubo un afluente muy grande, al menos en ciudades puerto de la región Bantú. Es decir, que Brasil, Cuba, el Río de la Plata, digamos, el África subsahariana ha estado muy presente. Así que, bueno, serán sucesivos programas donde haremos foco sobre todo esto que uno está conversando así, de manera de sobrevuelo, como quien diría. Así que también hay expresiones de candombe más modernas, inclusive, que ahora vamos a compartir con ustedes. Son expresiones de escenario, o sea que, digamos, la modernidad trajo a los tambores de acompañamiento a cantantes y a otros instrumentos de música. Pero antes de eso me gustaría ir a un poema de una referente del candombe, que por supuesto ya no está, esa se llama Marta Gularte, y es la madre de Jorginho Gularte, otro gran referente de la música afromontevideana. Marta Gularte era hija de brasileros, nacida por supuesto en Montevideo, y tuvo una vasta historia y estuvo prácticamente en el mismo lugar que Rosa Luna, otra luchadora de la vida, mujer africana, afrodescendiente, igual que Marta, y con lugares en la sociedad complicados en aquel momento. Ella eran vedette, pero también trabajaban limpiando casas, eran lavanderas, y una sociedad que no la acompañaba, que más bien la desdeñaba. Ellas tenían su momento en la comparsa y eran felices y vivían. Por supuesto que no era un medio de vida, era un medio de alegría, donde se compartía y se sentía bien uno. Marta Gularte ya no está, igual que Rosa Luna. Decía que la sociedad también fue brutal con ellas. Rosa Luna tuvo presa, inclusive, por defenderse, y tuvo un crimen de sangre. Una gran luchadora. Así que la reivindicamos desde Latinoamérica en Sintonía ambas y compartimos este poema de Marta Gularte. Ese día no jugaron los niños del conventillo. Estaba triste Cuarén y hasta el ambiente más frío. Los niños preguntaban: mamita, mañana ¿a dónde nos llevarán? Madres y abuelas lloraban, no se podían conformar. Las vecinas, como siempre, cuchicheaban: los morenos se van, ese conventillo se muere si la gente no está. Y Cuarén se desmoronó. Las familias se fueron, deambulando por el mundo por el maldito dinero. Fueron manos malvadas que derrubaron mi alero, olvidaron que en Cuarén blancos y negros crecieron. Desalojaron familias, se murieron abuelos. ¿Tanto apuro para qué? Si usted pasa, y Cuarén es un terreno,
Desalojaron y demolieron Ancina. Todo quedó en la nada. La cuna del niño negro que tanto necesitaba. Porque siempre fue Ancina y Cuarén el gran orgullo del negro que en las noches de llamada hacían bailar al pueblo. Conventillo de Cuarén, tuya comenza, no existe más. Por las noches cuando al pasar parece que oigo aquel repicar. Surgen entre las sombras aquellos días de gran candombe, qué hermoso fue. Quiero volver a verte, mi conventillo, por escuchar tus lonjas yo esperaré. Surgen de esos escombros aquellas noches de vino y canto, todo se fue. Quiero volver a verte, mi conventillo, por escuchar tus lonjas yo esperaré. Por eso siento dolor. Los negros, por esos caminos andaremos. Yo tomaré 1000 copas, pero de eso más no hablemos. Bueno, no se explican los poemas, ¿no es cierto? Pero ponemos un cachito en contexto a quién le está recitando. Habla del conventillo de Cuarén. Hay un ejido ahí en la ciudad vieja, en el barrio sur de Montevideo, donde convive una comunidad muy grande de afrodescendientes y de judíos también, casualmente. Ahí mismo, el 3 de diciembre, se produce el Día Nacional del Candombe. Precisamente por un día que fue fatídico, porque ese fue el día que a toda la comunidad negra la expulsan del conventillo Cuarén. O el famoso medio mundo, alegando que había peligro de derrumbe. En realidad lo que estaba en marcha era el aparato represivo y la dictadura en el país vecino, en el país hermano. Y por otro lado, eso era una ecuación formidable y rentable para el mundo inmobiliario. Y déjenme decirle que los tambores y los negros no condicen con la Rambla, ¿no es cierto? Y con el paisaje. Pues bien, ese fue el día que lo sacaron del medio mundo, dando un toque de tambores, inclusive. Los morenos en aquel momento pensaban que lo iban a llevar a un lugar mejor. Le habían dado un lugar en las afueras de Montevideo, en el barrio del Churrasco, y nuevamente se produce una nueva migración. Los africanos que migran de aquel continente a nuevamente afincados en esta tierra, migran nuevamente del barrio sur a la periferia de Montevideo. Por eso, y no es no es casual esto que voy a contar, los tambores que funcionaron en los barrios periféricos cuando los morenos fueron expulsados alegando peligro de derrumbe, y lo que acabo de comentarles, el sonido de esos tambores era particularmente, si bien el sonido de las cuerdas de tambores es un ritmo enérgico, particular y puntualmente era un ritmo rabioso. Tenía una vehemencia y una rabia en su toque, precisamente porque no había manera de ocultar la bronca que en ese momento los habían sacado de su lugar. Ahí se habían constituido familias, la familia dentro de la familia, o sea, es decir, digamos, el conventillo funcionaba como una gran comunión, donde todo se daba en el patio central. Y ahí convivían, por ejemplo, el gran componente de afrodescendientes, pero con componente de inmigrantes rusos, españoles, italianos, franceses. De hecho, la construcción del tambor, puntualmente, en Uruguay, se da de una manera típica. Todo lo que es tamborería en el continente se va a lo que es el concepto o la práctica del tronco ahuecado. Como por ejemplo aquí el bombo legüero. El tambor alegre en Colombia es un ceibo ahuecado, es una madera semidura, esponjosa, ¿no es cierto? Ahí no tenían la posibilidad, por lo tanto toman contacto con los
los inmigrantes italianos que eran toneleros y que eran carpinteros. Y a partir de ahí, el primer luthier fue un carpintero italiano, no fue un moreno, no fue un negro. Y a partir de ahí surge la idea de construirlos con la misma lógica de un tonel, quitándole la culata y la parte superior y poniéndole una lonja de cuero animal arriba y liberando la parte inferior para que el sonido salga. Así que, bueno, Marta Goulart te evoca de alguna manera a eso que fue para ellos tan lindo y que los nutrió de alguna manera. Luego viene la modernidad, viene la música, pero la esencia es la misma. Así que al ritmo del tambor chico, del tambor repique y del tambor piano, como no dije hoy, que son los tres tambores que con lo que se ejecuta la trama del candombrafo montevideano, si les parece les compartimos acá con Sergio unas canciones para que vayan adentrándose en la trama rítmica de la música del tambor afromontevideano. Y ahí nos vamos con los molembos. O si no es los molembos, estamos... ¿Sí? Perfecto. Ahí va. La noche nos invita a juntarnos una vez más con esa luna, clara luna de invierno que nos alumbra. Tambores y el fuego y el frío y el agua de pa' tocar. Resiste tamborero todo el invierno, que tu cultura nunca se enfríe y que tus manos no queden quietas, que el calor tú lo llevas dentro. Sigue bailarina al sol del cuero, son unos meses y la primavera será alumbrar de otra llamada y tu paso nuevamente alumbrará. Ahí va. Sí que tienen ritmo. Hay mucho candombero acá. Las charlas van pintando el panorama con la cruda realidad. Y las risas son melodías que van templando esta hermosa noche de invierno. Encuentro gente que en la llamada siempre, siempre se encontrará. Y los tambores que llaman, la sangre que comienza a calentar, resiste tamborero todo el invierno, que tu cultura nunca se enfríe y que tus manos
tamborero todo el invierno. Y sigue bailarina al son del cuero. Sigue bailarina al son del cuero. Piano chico y repica en un granado. Bailarina al son del cuero. Y una nueva etapa llegará. Echa pa'lante tamborero. Sigue bailarina. Yo no escucho el coro. No escucho el coro. A ver, baja un poquito. Resiste tamborero todo el invierno. Sigue bailarina al son del cuero. Resiste tamborero. Sigue bailarina y sigue bailarina al son del cuero. Resiste tamborero todo el invierno. Echa pa'lante tamborero. Sigue bailarina al son del cuero. Piano chico y repica en un granado. Todo el invierno. Echa pa'lante tamborero. Sigue bailarina al son del cuero. Bueno, hay que resistir el invierno, ¿eh? Realmente tocar con frío es complicado, tocar con calor es divertido, es alegre, y en ojote en camiseta ninguno tiene problema, pero el asunto es cuando se viene el frío y las manos no se calientan. Bueno, recrean muy bien los chicos de Maderas del Río de la Plata, Juan Ángel el cantor, y hay una serie de músicos, pero brillantes, enormes, son del under, por supuesto, pero es gente que ejecuta su instrumento de una manera muy, muy seria y abocada y con pasión. Casualmente habla de esperar que pase el invierno, pero mientras tanto juntémonos, tomemos un vino, charlemos, de qué va la vida y cómo va la vida, de alguna manera, no nos mantengamos aislados. El tema es el encuentro. El tambor propone el encuentro. El tambor, yo estoy convencido de que no todos somos iguales, pero ahí donde se produce una comunión entre personas a partir del tambor, uno siempre dice el tambor une, ¿sí? Así que cuando esa química y esa magia se va dando, simplemente hay que estar y hay que dejar que las cosas sucedan. Y que la música de alguna manera nos acaricie el alma y nos ayude a poder vivir en estos tiempos que no están siendo para nada fáciles. El mundo está yendo a un ritmo vertiginosísimo. No sé qué palabra poner, pero es vertiginosísimo. Así que bueno, el formato banda, decía, de lo que sería el candombe acompañamiento. Sonaron recién Las Maderas del Río de la Plata, y vamos a compartir con ustedes la segunda formación. Les traje bandas de ambas márgenes del Río de la Plata. Estos chicos son de acá de Buenos Aires y hay un mixturado de gente de Entre Ríos. Juan Ángel es de Entre Ríos. Hay uruguayos tocando el tambor y argentinos ejecutando instrumentos armónicos. Así que si les parece, vamos con Barrio Sur, de Hugo Fattoruso, un músico del cual yo admiro muchísimo, y con su formato Hugo Fattoruso y Rey Tambor. Quiere ver bailar.
candombe ya empezó, ya se supo en el tambor la danza que ha cautivado al moreno, haciendo todo su cuerpo vibrar. Ritmo ardiente, yo sí sé por qué se estremece mi cuerpo al oír el repique del tambor africano que refleja en su canción mi sentir. Bueno, les decía que a mí Hugo Fattoruso es un músico, un virtuoso del Río de la Plata. Hemos tenido la posibilidad de verlo aquí en Campana, en la ciudad de Campana, una vuelta, y un amigo, pequeña anécdota, deslizo, un amigo con el cual lo fuimos a ver, un grupo de amigos, me dice, tenés que llevar los tambores, me dice. Le digo, pero es Hugo Fattoruso, o sea, no, de ninguna manera. Tiene su gente. Bueno, fuimos al boliche en cuestión ahí en Campana, noche de frío terrible. Y había un autito Clio. Y había un muchacho con un gorro de lana echándose aliento en las manos adentro del vehículo con su representante. Digo, un poco la vida de los músicos, ¿no? Que de verdad. Y el tipo se soplaba las manos, se echaba aliento. Era Hugo Fattoruso. Estaba por tocar en el bar de ahí de la ciudad de Campana. De esto hace aproximadamente 5 o 6 años. Se puso a tocar, lo saludamos y todo. Somos de Escobar y qué sé yo. Dice, ¿y son músicos? Sí, tocan tambores. Sí, tocamos tambores. Y bájenlo, me dice. Y mi amigo estaba al lado y me miró. Y se aplaudió las manos, hizo así. Y me dijo, viste que tenía razón. Le dije, tenés razón. Bueno, son esas cosas que pasan. Tuvimos la posibilidad de verlo y podíamos haber tenido la posibilidad de compartir el escenario con Hugo Fattoruso. No se dio de esa manera por no haberle hecho caso a mi amigo. Pero bueno, creo que ya estamos promediando el final de este primer programa de Latinoamérica en Sintonía. Aprovecho para mandarle un gran saludo a Martín Rodríguez, compañero nuestro del programa, que está preparando material. Mandó saludo recién. Martín, te mando un abrazo grande, te mandamos un abrazo grande junto con Sergio. Y estamos preparando los contenidos para... Y él me dijo que tiene material ya para ir presentando en los próximos programas. Así que bueno, un saludo grande
y nos vemos y lo van a escuchar pronto al compañero y amigo Martín Rodríguez. Bueno, Sergio, para hacer el primer programa me parece que estamos bien de bien, como dicen los orientales, ¿no es cierto? Así que si te parece y si les parece a los... Vamos arriba, dice Sergio, bien ahí. Nos vamos con un temita más del formato candombe banda, que vamos a seguir trayendo música de este estilo, y también vamos a traer hallazgos musicales del continente, cosas medias raras, extrañas, que tienen que ver con fusión de cosas, de ritmos, digamos, folclóricos mezclado con cuestiones eléctricas, novedosas, pero interesantes. Tratamos de hacerle un calibre pasa no pasa, digamos, para que sea gustoso y que sea interesante esa construcción musical que hace mucha gente, muchos músicos en nuestra patria grande. Los dejo, les mando un saludo grande. Gracias una vez más a David Mañerelli, a Sergio Albino por ponernos a disposición el equipo, el lugar, el centro cultural, la radio, internet, todo. Así que son todas palabras de agradecimiento para ustedes. Nos vemos el próximo martes y bueno, les dejo un abrazo grande a todos los oyentes. Vamos arriba.